Bien, bien jóvenes, buenas noches. Es un gusto en saludarlos a todos. En esta nueva oportunidad vamos a ver dentro del capítulo de funciones lo que corresponde a la composición de funciones. Para ello va a ser muy importante tener con claridad el concepto de una composición de funciones, la simbología que represente a una composición de funciones y obviamente algunas propiedades que vamos a demostrar con algunos ejemplos que ya tenemos preparados en la clase. Por lo tanto, vamos a empezar hablando acerca del concepto de una composición de funciones. Si tenemos básicamente dos funciones o más, como vamos a ver en los ejemplos prácticos que vamos a hacer, de modo que el dominio de la segunda función esté incluido en el recorrido o codominio de la primera función, podremos entonces definir una nueva función que asocia a cada elemento del dominio de la función f de x el valor de g de f de x. A esto se lo conoce como una composición de funciones, en donde, por ejemplo, g o f de x es igual a g de f de x, y esto se lee que f está seguida de g. Por lo tanto, lo que nos está queriendo decir el concepto de composición de funciones es que si básicamente tenemos una función f de x y una función g de x, si nosotros garantizamos de que el dominio de la segunda función, en este caso g de x, está incluido en el dominio de imagen de la primera función, en este caso f de x, vamos a poder definir una nueva función, un nuevo resultado, una nueva expresión matemática que va a asociar cada elemento del dominio de f con el valor de g de f de x. Básicamente eso es una composición de funciones. Ahora, explicado esto de otra manera, cuando nosotros tengamos que realizar una composición de funciones, vamos a ver que este resultado no es más que un intercambio de la variable x de una función por otra función. Pero a medida que vayamos avanzando, lo vamos a ver con más detalle. ¿Cómo nos damos cuenta de que nos están preguntando una composición de funciones? Bueno, la simbología de una composición de funciones matemáticamente está definida de esta manera. Ese pequeño redondo que ustedes ven marcado con rojo viene a ser el símbolo que identifica una composición de funciones. Ahora, la forma de leer esta nomenclatura es, por ejemplo, f o g se va a leer como la composición de la función f con la función g, o g o f, la cual se va a leer como la composición de la función g con la función f. Ahora, cuando nosotros hagamos cálculos, vamos a ocupar este tipo de nomenclatura. Y acá nosotros debemos entender lo siguiente, que cuando queramos calcular, por ejemplo, f o g, van a ver ustedes que vamos a implantar esta nomenclatura de acá. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque aquí vamos a aplicar la definición que hemos leído en esta parte. Esto significa de que vamos a cambiar la x de la función f por la función g. Entonces, eso es lo que mencionaba al comienzo. Vamos a darnos cuenta de que la composición es un cambio, un trueque que vamos a hacer entre la variable x de una determinada función con la otra función que está participando en el ejercicio. Lo mismo acá, g o f va a ser igual a g de f de x, lo cual va a significar que vamos a cambiar la x de la función g por la función f de x. Y eso es muy importante entenderlo, porque eso es la clave para que cuando lleguemos a los ejercicios tengamos una claridad en entender lo que vamos a hacer. Ahora, hay unas propiedades muy importantes dentro de la composición de funciones que no pueden dejar de ser mencionadas. La primera propiedad muy importante es de que la composición de funciones no es conmutativa. Es decir, f o g va a ser diferente a g o f. Esto va a demostrar de que las composiciones que nosotros calculemos en nuestros ejemplos no van a ser iguales, por lo tanto, no se va a cumplir la propiedad de conmutatividad. O sea, a no ser un caso especial, que es la propiedad número 3, en la que sí se cumple la conmutatividad, pero es un caso especial, en los demás casos, en las demás situaciones,
no se va a cumplir de que el resultado de esto coincida con el resultado de esto. Otra propiedad muy importante en una composición de funciones es la asociatividad. Y esta va a entrar en acción cuando nosotros tengamos que componer más de dos funciones. Porque aclaremos algo, la composición de funciones no es una película donde van a actuar dos funciones. Pueden actuar 3, 4, 5, n funciones. Me pueden pedir la composición de 3 funciones, 4 funciones, 5, etc. Por lo tanto, cuando yo tenga que componer más de dos funciones, voy a tener que aplicar la propiedad de la asociatividad, la cual dice que, por ejemplo, si quiero calcular f o g o h, eso es lo mismo a que yo asocie la función f con la función g y luego con la función h, o es lo mismo que asocie la función g con h y haga el cálculo de la composición f con ese resultado. Eso lo vamos a ver o lo vamos a demostrar desde el punto de vista matemático. Otra propiedad importantísima dentro de la composición de funciones es la propiedad de identidad. Esta propiedad, más que todo, nos va a servir para demostrar de que la composición de una función con su inversa siempre va a ser x, indistintamente cuál sea la función matemática que vamos a analizar. Entonces, todo esto tiene que quedar demostrado, obviamente, con la resolución de algunos ejercicios. Vamos a empezar entonces explicando nuestro primer problema. Nuestro primer ejercicio plantea que tenemos dos funciones, la función f de x, que es igual a x más 3, y la función g de x, que es igual a x al cuadrado menos 4. Ahora, con estos datos nos piden determinar, inciso A, f o g, inciso B, g o f, inciso C, f o f, inciso D, g o g. Aquí empezamos a notar que es evidente de que dos funciones se van a poder componer entre ellas, o sea, va a existir una composición entre dos funciones siempre y cuando se cumpla lo que mencionamos al comienzo en teoría, ¿no es cierto? Cuando hablamos del dominio y el recorrido de las funciones que están actuando en el problema. Pero también esto nos deja un mensaje de que una función se puede componer con la misma función. ¿Cómo haremos eso? Bueno, pasaremos a verlo a continuación. Veamos primeramente la solución del inciso A. Vamos a calcular f o g de x. Aquí me interesa, por favor, que tomen total atención porque mucho va a depender del entendimiento de este primer ejercicio para que no tengamos problemas en los que vengan a continuación. Cuando yo quiero calcular la composición de f o g, esto va a significar que la x de la función f la voy a cambiar por la función g de x. Es muy importante tener claro ese concepto. ¿Qué significa f o g? F o g significa que voy a cambiar la x de la función f por la función g de x. Entonces, lo primero que hago es, ¿cuánto vale la función f? Aquí está la función f. La función f vale x más 3. Está definido eso en nuestros datos. Una vez que yo coloco el valor de la función f, que es x más 3, aplico el concepto de composición. Esta x que usted ve marcada con rojo, la vamos a cambiar por la función g de x. Y entonces es por eso que al comienzo mencionamos de que una composición es un intercambio de la función g en vez de la x de la función f. Entonces es importante que quede claro el significado de este concepto. Entonces es por eso que esta x la voy a cambiar por g de x. Y obviamente eso va a ser sumado con 3. A partir de este momento tengo que reemplazar mis datos y realizar las operaciones pertinentes. ¿Cuánto vale g de x? X al cuadrado menos 4, lo cual está plasmado en nuestros datos, como pueden ver.
Y entonces a x al cuadrado menos 4 tengo que sumarle 3. Haciendo operaciones acá de reducción de términos semejantes, llegamos a la conclusión de que f o g de x es igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, replanteo la explicación del ejercicio. ¿De dónde salió este resultado x al cuadrado menos 1? De cambiar la x que se encuentra en la función f por la función g de x. Al hacer ese cambio, vamos a originar un nuevo resultado que recibe el nombre de composición de funciones. Si eso está claro, entonces vamos a entender claramente el inciso B. Para inciso B, nos piden calcular G o F. Entonces, G o F de X, ¿qué significa? Que la X de la función G la vamos a cambiar por la función F de X. Eso es lo que debo tener claro a la hora de entender esta nomenclatura. ¿Qué vamos a hacer para calcular G o F? La X de la función G la vamos a cambiar por la función F de X. Así que, ¿cuánto vale G? X al cuadrado menos 4. O mejor dicho, ¿cuánto vale la función G de X? X al cuadrado menos 4. Esta X vamos a cambiarla por la función F. Entonces, cuando yo la cambio, me queda f de x elevado al cuadrado menos 4. Cuando yo hago eso, estoy efectuando el proceso operativo para calcular la composición de la función g con la función f. ¿Conocemos la función f de x? Claro que sí, es un dato, así que lo reemplazamos, como pueden ver acá, y me queda x más 3 al cuadrado menos 4, y de ahí para adelante es cuestión de hacer cálculos algebraicos o aritméticos, dependiendo de las expresiones que nos den. El primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, 2 por x, 2x, por 3, 6x, más 3 al cuadrado, 9, menos 4. Reduciendo términos semejantes, me queda x al cuadrado más 6x, 9 menos 4, 5. A partir de este momento, nosotros hemos obtenido un resultado que ha salido de hacer ¿qué? Ha salido de reemplazar la x de la función g por la función f. Y ese cambio me genera una nueva función a la cual le vamos a llamar la composición de g con f. Por lo tanto, queda demostrado lo siguiente, que efectivamente, cuando yo fui a calcular f o g, el resultado que obtuve no tiene nada que ver con el que calculé en g o f. Por lo tanto, se demuestra de que estos resultados no son conmutativos, es decir, la composición de funciones no es conmutativa. Una cosa es calcular f o g y otra cosa es calcular g o f. Notemos por favor de que f o g, es cierto, me ha dado x al cuadrado menos 1 y g o f me ha dado x al cuadrado más 6x más 5. Entonces, de esa manera queda comprobado la propiedad número 1. Ahora, ¿cómo podemos componer una función con la misma función? ¿Es posible eso? Si manejamos el concepto, claro que sí. ¿Qué quiere decir f o f de x? Que la x de la función f la vamos a cambiar por la misma función f de x. Entonces, ¿cuánto vale la función f de x? X más 3. ¿Qué vamos a hacer con esta x? La vamos a cambiar por la misma función. En este caso, f de x. Entonces me queda f de x más 3. Pero ¿cuánto vale f de x? X más 3 más 3. Por lo tanto, x más 3 es x más 6. Y entonces es posible realizar la composición de una función consigo mismo. Lo mismo va a pasar con la función g. Para la función g, queremos calcular lo siguiente. Queremos calcular
g o g de x. Por lo tanto, g o g de x es cambiar la x de la función g por la misma función g de x. Entonces, ¿cuánto es la función g de x? X al cuadrado menos 4. Eso está en nuestros datos. Pero aplicando el concepto de composición, ¿qué vamos a hacer con esta x? La vamos a cambiar. ¿Por quién? Por la misma función g de x. Entonces, si yo manejo ese concepto, no tendré ningún problema en calcular la composición que me pidan. Desde ahí para adelante son cálculos algebraicos. Entonces, va a quedar g de x al cuadrado menos 4. ¿Pero cuánto vale g de x? X al cuadrado menos 4. Todo elevado al cuadrado menos 4. Obviamente tendremos que desarrollar este resultado y va a quedar el primero elevado al cuadrado, que sería x a la cuarta, menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 2x al cuadrado por 4, 8x al cuadrado, más, porque todo negativo al cuadrado es positivo, ¿no es cierto? 4 al cuadrado, 16, menos 4. Reduciendo términos semejantes, x a la cuarta menos 8x al cuadrado más 2. Y de esta manera demostramos de que es posible calcular la composición de una función consigo mismo. Y ahí teníamos resuelto nuestro primer ejemplo. El objetivo de este primer ejemplo era sumergirnos en el concepto y en la parte operativa matemática de cómo calcular una composición. Por lo tanto, una composición es, en resumen, un cambio de la x de una determinada función por la otra función. Recalco una vez más el significado de esto. F o g de x significa, vamos a cambiar la x de la función f de x por la función g de x. Hacemos ese cambio, reemplazamos los datos, operaciones matemáticas, resultados. ¿Y qué es este resultado? Es una función que resulta de componer la función f con la función g. Ahora, ¿cuál es el objetivo de nuestro segundo ejemplo? Nuestro segundo ejemplo va a ser para ver qué tuviera que hacer yo si me dan como dato más de dos funciones. Sabiendo que f de x es igual a x más 5, g de x es igual a x al cuadrado menos 1 y h de x es igual a 2x menos 3, se pide determinar cuánto vale f o g o h de x. Entonces, para que nosotros tengamos éxito en la solución de este ejercicio, lo primero que debemos pensar es que cuando tengamos enfrente más de dos funciones, ya va a ser necesario aplicar la propiedad de asociatividad. Esa propiedad de asociatividad garantiza que si yo, por ejemplo, digo de que esto que me has pedido es igual a componer la función f con g y luego componerla con h, eso va a ser igual a componer la función f con la composición de la función g con h. O sea, la propiedad asociativa me garantiza de que yo puedo escribir esta expresión ya sea de esta manera o de esta manera. Los resultados van a ser idénticos, van a ser iguales. ¿Y por qué yo tuviera que escribir esto de esta manera? Porque para componer funciones tengo que hacerlo en una cantidad par. Ahora, vamos a suponer de que esto, que es lo que me han pedido, es esto de acá. En verdad, suponer no, porque ya está comprobado, ¿no? Por las propiedades de exposición. Pero vamos a suponer el sentido de que yo decidí que esto lo escribo así, o esto lo voy a definir de esta manera. ¿Qué tuviese que hacer yo si yo decido asociar esto de esta manera? El primer paso sería calcular la composición entre f de x y g de x, o sea, resolver el paréntesis. Entonces, ¿qué significa f o g? Significa que la x de la función f de x vamos a cambiarla por la función g de x.
Ahora, ¿cuánto vale la función f de x? X más 5. Hay una x. Esa x la vamos a cambiar. ¿Cambiar por quién? Por g de x. Cambiémosla. En ese momento estamos iniciando el proceso de la composición. Ahora, ¿cuánto vale g de x? X al cuadrado menos 1. Sustituyo, más 5, hago las operaciones pertinentes y entonces puedo obtener la respuesta al ejercicio. Por lo tanto, aquí me va a quedar x al cuadrado menos 1 más 5, x al cuadrado más 4. ¿Qué acabo de calcular ahorita? La composición de la función f con la función g. O sea, este paréntesis. Ahora, cuando yo conozco esa composición, entonces estoy en condiciones de calcular lo que me han pedido. Voy a calcular la composición de f con g con h. Ocurre de que f con g con h por la propiedad asociativa es lo mismo que esto de acá. Así que, paréntesis, f o g o h, ¿qué significa? Y aquí entra lo que estoy recalcando muchas veces en la clase. Tenemos que tener claro el concepto, el significado de esta nomenclatura. ¿Qué significa f o g o h? Que a la función f o g que vos calculaste, seguramente tiene una x, es decir, depende de x, lo cual es obvio. Esa x de esta función vamos a cambiarla por h de x. O sea, mantenemos el concepto intacto. O sea, ¿qué significa esto? Que la x de este resultado la vamos a cambiar por h de x. Este resultado lo conocemos. La x la voy a cambiar por h de x. Entonces, esto va a quedar h de x al cuadrado más 4. Ahora, me queda fácil porque ¿cuánto vale h de x? H de x, según nuestros datos, es 2x menos 3. Por lo tanto, reemplazo 2x menos 3 elevado al cuadrado más 4 y de ahí para adelante ya son cálculos básicos, ¿no? Aritméticos, algebraicos, dependiendo de lo que nos presenten en el ejercicio. Aquí tendré que desarrollar ese binomio. Entonces vamos a decir lo siguiente. El primero al cuadrado, 4x cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 por 2x, 4x por 3, 12x, más, porque todo negativo al cuadrado es positivo, 3 al cuadrado 9, más 4. Reduciendo términos semejantes, me va a quedar 4x cuadrado menos 12x más 13. Entonces, acá alguien puede decir, pero usted calculó f o g, entre paréntesis, o h. Sí, pero eso es lo mismo que me pediste vos. ¿Quién asegura eso? La propiedad asociativa. La segunda propiedad que mostramos al comienzo de la clase. Otro estudiante me puede decir, ¿y qué hubiese pasado si yo hubiera elegido esto? Según la propiedad asociativa, absolutamente nada. O sea, vamos a encontrar la misma respuesta. Porque uno dice, bueno, aquí usted compuso la función f con g. Aquí va a ser la función g con h. Eso modifica el resultado, ¿no? Pero para que se note que no, obviamente tenemos que ir a la matemática. Así que acá la pregunta es, ¿qué hubiese pasado si yo hubiera hecho esto? Entonces, obviamente hay que empezar primero por el paréntesis. Así que, primer paso, calcular la composición entre la función g con la función h. Así que g o h, ¿qué significa? Que la x de la función g la vamos a cambiar por la función h de x. Simplemente tengo que tener muy claro ese concepto. Teniendo claro eso, no va a haber ningún problema en nuestros cálculos. Entonces, ¿cuánto vale g? X al cuadrado menos 1. ¿Qué va a pasar con esta x? La voy a cambiar por h de x. ¿Cuánto es h de x? 2x menos 3 elevado al cuadrado menos 1. Desarrollemos. El primero elevado al cuadrado, 4x al cuadrado,
menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 2x, 4x por menos 3, menos 12x, menos 3 al cuadrado, 9, menos 1. Nos va a quedar 4x cuadrado menos 12x más 9 menos 1 más 8. Ahora, como yo estoy definiendo este cálculo, como ya conozco esta función, ya puedo calcular todo esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la x de la función f de x la vamos a cambiar por esta función. Entonces, obviamente, de que primero tengo que conocer cuánto es esta función. Así que, ¿cuánto vale la función f de x? X más 5. Repitamos el significado de esto. La x de esta función vamos a cambiarla por esta función. ¿Conoces esto de acá? Sí, aquí está. ¿Lo ves? Hago el cambio. Esto vamos a cambiarlo por esto sumado con 5. Ahora pues reemplazamos, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Acabo de calcularlo acá. 4x cuadrado menos 12x más 8 más 5. Haciendo operaciones básicas me va a quedar 4x cuadrado menos 12x más 8 más 5 más 3. ¿Qué fue lo que vos calculaste antes de hacer este cálculo? 4x cuadrado menos 12x más 13. ¿Y ahora qué calculaste acá? 4x cuadrado menos 12x más 13. O sea, queda comprobado que la propiedad asociativa me ayuda bastante a la hora de componer más de dos funciones. O sea, queda comprobado de que esto de acá, si usted lo escribe así o lo escribe así, es exactamente lo mismo. Claro, la matemática tiene que mostrarnos eso. Una cosa es decir, otra cosa es hacer. Entonces, estamos demostrando de que por el lugar que nosotros vayamos o asociemos, obtendremos el mismo resultado, que es una decisión personal del estudiante. Nuestro tercer ejemplo tendrá por objetivo demostrar una de las propiedades más importantes de la composición de funciones. Y esta propiedad dice de que cualquier función que nosotros compongamos con su inversa tendrá como resultado x. A esto se le llama la propiedad de la identidad. Se demostró de que función que a mí me den, parabólica, lineal, cúbica, racional, radical, logarítmica, trigonométrica, exponencial, etcétera, si esa función la compongo con la inversa, siempre me va a dar x. Entonces, ¿cómo podemos demostrar eso? Bueno, en primera instancia, lo primero que nosotros debemos hacer es la función que me dieron, tengo que calcular su inversa. Y es por eso que antes de este capítulo o de este subtítulo, aprendimos a calcular la inversa. Y cuando calculamos la inversa, aprendimos de que esto de acá, esta simbología, representa y igual a x al cuadrado menos 4x más 6, pero lo más importante que aprendimos acá fue de que para calcular la inversa hay que hacer un cambio de variable y después de ese cambio de variable volvemos a despejar la variable y. Ahora, si yo lo dejo así, voy a tener que ocupar la ecuación cuadrática para poder despejar la variable y nuevamente. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Un método que se llama completando el cuadrado. Ese método de completando el cuadrado consiste en que una ecuación cuadrática la podamos escribir de otra manera con la ventaja de que en vez de que tenga dos variables, tenga una. ¿Y eso qué ventaja me trae? Que va a ser más fácil despejar. No voy a tener que irme por un camino donde tenga que pedirle colaboración, por ejemplo, a la ecuación cuadrática, lo cual no implica que sea complicado, pero es un camino más largo. Lo aconsejable entonces es que cuando tengamos enfrente a una parábola, la escribamos de otra manera que, ojo, no estoy cambiando el ejercicio, lo estoy escribiendo de otra manera que significa lo mismo.
¿Y cómo llegamos a eso? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Abrimos paréntesis, ponemos la x, elevamos al cuadrado. Este signo se copia y luego nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por 2 me da 4? O si aquí fuera 6, ¿qué número multiplicado por 2 me da 6? O si aquí fuera 7, ¿qué número multiplicado por 2 me da 7? Algunos autores lo explican con división. Algunos autores explican así. 4 dividido entre 2, 2. O 5 dividido entre 2, tanto, ¿no? 2.5. Entonces, ya sea ocupando el concepto de multiplicación o división, llegamos a lo mismo. Entonces, un número que multiplicado por 2 que me dé 4 es 2. ¿Por qué se llama completando el cuadrado? Porque si yo desarrollo esto, tengo el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, 2 por x, 2x por 2, 4x. Ahora, aquí está el problema. Menos 2 al cuadrado es 4, pero yo necesito 6. Me están faltando 2. Entonces, ¿ahí qué se hace? Se completa. Lo que falta se completa y de ahí el nombre completando el cuadrado. 2 al cuadrado 4, pero tú tienes 6. Me están faltando 2, así que esto es lo mismo que esto. ¿Cuál fue el objetivo de hacer esta operación? No, que ahora, si a la y la cambio por x y a la x la cambio por y, que es el proceso para calcular la inversa, me queda más fácil volver a despejar la y. Transpongo los términos y ahora este que está con más pasa con menos. Luego este cuadrado va a pasar al otro lado como raíz, me va a quedar y menos 2 igual a la raíz de x menos 2. Y luego este menos 2 al otro lado va a pasar como más 2. Es decir, y es igual a la raíz de x menos 2 más 2. Acabo de encontrar la inversa de esta función. La inversa de esta función es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 más 2. Pero no he encontrado en sí lo que me pidió el ejercicio. Si bien es cierto de que la inversa la necesito, porque para hacer esta demostración me está faltando la inversa, o sea, me han dado f, pero falta la inversa de f, la cual acabo de calcular. Entonces ahora vamos a pasar a nuestro siguiente paso. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Vamos a, en realidad, no tanto calcular, sino que vamos a demostrar. Vamos a demostrar que la composición de la función f con su inversa es x. Entonces, ¿qué significa f o f a la menos 1? Significa que a la x de la función f de x la vamos a cambiar por la inversa de f de x. Recordemos, por favor, que la composición es un cambio, es un trueque entre la x de una función con la otra función. Si nosotros tenemos claro ese concepto, no tendremos problemas en ningún ejercicio. Entonces, repito nuevamente, ¿qué significa esto? Que la x de esta función va a ser cambiada por esta función. Si quieren, lo puedo explicar de esa manera. Lo importante es entender eso. Entonces, ¿cuánto vale f? X menos 2 al cuadrado más 2. Eso lo hicimos acá, ¿no? Aquí está. F es esto. X menos 2 elevado al cuadrado más 2. De ahí, ¿qué vamos a hacer con la X? La X la vamos a cambiar por la inversa. Aquí está. Esta X la vamos a cambiar por la inversa. Y todo lo demás exactamente igual. Ahora es cuestión de reemplazar los datos y verificar si se cumple efectivamente la identidad. Entonces, la inversa, ¿cuánto vale? Bueno, la hemos calculado aquí, ¿no? Aquí está, la inversa. Raíz de x menos 2 más 2. Vengo, lo reemplazo aquí
Copio menos 2 elevado al cuadrado más 2. De ahí para adelante, no tiene que ser sorpresa que la respuesta es X. Ya sabemos que la respuesta es X. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque estamos efectuando una demostración. Alguien me puede decir, pero escúcheme, si ya sabemos que la respuesta es X, ¿para qué lo hacemos? Lo hacemos para justamente demostrar que eso es verdad. Porque no tuviese sentido, en mi opinión, pongámosle así, que me diga un estudiante, que si ya sabemos de que la función compuesta con su inversa me da X, entonces ¿para qué hacemos el cálculo si ya está eso establecido? Lo que hacemos en esta parte es demostrar que eso es verdad. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, este más 2 con este menos 2 se van a simplificar. Me va a quedar la raíz de x menos 2 al cuadrado más 2. Este cuadrado con esta raíz se simplifican y me queda x menos 2 más 2. Y este menos 2 con este más 2 se simplifican y llegamos a x. Por lo tanto, cuando realicé la composición de la función con la inversa de ella misma, llegamos a x. Y eso va a pasar con cualquier expresión que me propongan. Por ejemplo, aquí tengo otro ejercicio, una función racional. Sabiendo de que f de x es igual a x más 5 sobre x menos 3, demuestre. Por eso no se dice calcular, porque ya sabemos que es x. Demuestre que efectivamente esta función con su inversa nos va a dar x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recolectar los datos. Ocurre de que yo conozco f, pero no conozco la inversa. Vamos a calcular la inversa. En este caso, a la y le coloco x y a la x le coloco y. El paso 1 para calcular la inversa es a la y le pones x, a la x le pones y como al hacer eso la x va a quedar despejada, no me va a servir porque yo necesito que esté despejada y, entonces eso me va a obligar a replantear el problema, y replantear el problema significa volver a despejar y. Así que transpongo los términos, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, hacemos la multiplicación de esos términos, y más 5 es igual a x por y, xy, x por menos 3x. Como la idea es despejar y, todo lo que tenga y lo mandamos a la izquierda, esto que está con más pasa con menos, y este más 5 al otro lado pasa con menos 5. Factorizamos porque se está repitiendo la variable y, es un factor común. Si factorizamos y, aquí me queda 1. Si factorizamos y, aquí me queda menos x, igual a menos 5 menos 3x, y obviamente eso que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, y es igual a menos 5 menos 3x dividido entre 1 menos x. En estos momentos yo acabo de calcular la inversa de la función. Ya tengo la función original y ahora cuento con la función inversa. Por lo tanto, tengo todas las condiciones matemáticas para efectuar la demostración. O sea, hagamos la demostración. Vamos a calcular la composición de f con su inversa. ¿Qué significa esto de acá? Que la x de esta función la vamos a cambiar por esta función. Así lo vamos a resumir. La variable x de esta función tenés que cambiarla por esta función. En resumen. Entonces, ¿cuánto vale esta función? ¿Cuánto vale f? Esto. Pero hay una x arriba y una x abajo. Entonces, obviamente, si yo tengo una expresión con varias x, en todas las x voy a hacer el cambio, ¿no? Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Esta x la voy a cambiar por la inversa, pero esta también, ¿no? Entonces, esto me queda así. De aquí, ¿qué voy a hacer? Sustituir la inversa que he calculado para poder ver si efectivamente llegamos a x. Entonces, ¿cuánto sacamos acá? Bueno, aquí está, ¿no? Menos 5 menos 3x sobre 1 menos x más 5. Menos 5 menos 3x sobre 1 menos x menos 3. De aquí para adelante son operaciones básicas de colegio que ustedes seguramente manejan a la perfección. Entonces, quebrado mixto
el mínimo común múltiplo es 1 menos x, y como el mínimo común múltiplo es 1 menos x, copiamos menos 5 menos 3x y multiplicamos en forma cruzada. 5 por 1, 5. 5 por menos x, menos 5x. Todo sobre 1 menos x. Lo mismo en la parte de abajo. El mínimo común múltiplo es 1 menos x. Como el mínimo común múltiplo es 1 menos x, copiamos menos 5, copiamos menos 3x y multiplicamos en forma cruzada. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 por menos x, más 3x. Al hacer extremos con extremos y medios con medios, este denominador, al ser idéntico a este, lo voy a poder simplificar. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso qué me provoca? Este resultado. Pero ese resultado, ¿de dónde ha salido? Vamos acá. Esto y esto se simplifica. Ahora, acá, menos 5 con más 5 también se simplifica. Se reduce. Menos 3x menos 5x es menos 8x, que es lo que ustedes ven ahí en el numerador. Y acá, en la parte de abajo, menos 3x con 3x se simplifica, se reduce. Y me queda menos 5 menos 3. Menos 5 menos 3 es menos 8. Claro, este menos 8 con este menos 8 se simplifica y me deja como respuesta x. Y entonces hemos encontrado la solución del problema, o mejor dicho, hemos comprobado una vez más que una función que vos me diste que era racional, al calcularle su inversa y al producir la composición entre esas dos funciones, se provoca una identidad, es decir, la respuesta indiscutiblemente es x. Ahora, esto es muy importante de mencionar antes que hagamos un ejercicio más aquí con ustedes, ya que estos prácticamente estaban preparados para explicar la clase. Queda demostrado de que una función con su inversa me genera un resultado que es x, pero además hay que mencionar que si yo lo hago al revés, continúa siendo el resultado x. Entonces, me acuerdo de que al comienzo, prácticamente al comienzo de clases, cuando mencionaba las propiedades, habíamos dicho de que no era conmutativa. O sea, f o g no es lo mismo que g o f, pero mencioné que habían casos especiales y aquí tenemos un caso especial. La composición de una función con su inversa es conmutativa. O sea que f o f a la menos 1 es lo mismo que f a la menos 1 o f, y eso a su vez es lo mismo que x. Ahora acá me gustaría hacer un problema con ustedes y para eso vamos a elegir un ejercicio. Para ello voy a aprovechar de copiar esta parte de acá y haremos un problema número 5 para reforzar esto de acá. La función que voy a elegir puede ser cualquiera. Entonces, elijamos una función, ¿qué tal? Logarítmica. Logaritmo, por ejemplo, de 2x menos 3. Listo. Queremos demostrar que la composición de esta función con su inversa es x. Entonces, nuestro primer paso, indudablemente, va a ser el cálculo de la función inversa de f de x. Es un dato que no tengo, pero que puedo calcular tranquilamente. Ok, vamos entonces. Agarro la función que voy a estudiar. Esta es la función que voy a estudiar. Y necesito ahorita imperiosamente la inversa. Ahí está, ¿no? Tengo que calcular ahorita la inversa. Así que sabemos de que por simbología matemática esto viene a ser lo siguiente. Esto vendría a ser y igual al logaritmo base 10 de 2x menos 3. ¿Cuál es el paso 1 para calcular la inversa? Cambio de variable. Es decir, esta variable se transforma en x y esta variable se transforma en y. Al hacer eso, indudablemente va a quedar despejada x, lo cual no me serviría porque generalmente las funciones vienen ya expresadas con la variable y despejada. Aunque hay funciones explícitas e implícitas que
Después con el avance vamos a ver. Pero ahorita me interesa que la función esté despejada respecto a la variable y. Así que voy a tener que transponer los términos, es decir, esto es igual a x, y ahora vamos a dedicarnos a despejar la variable y de nuevo. Por lo tanto, ese logaritmo, como está en base 10, al otro lado va a pasar, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Me va a quedar esto así. Bien, esto va a quedar de esta manera. Como este es un logaritmo base 10, sabemos de que el logaritmo al pasar acá va a pasar con la base. Y esto va a subir como exponente. O sea que, en resumidas cuentas, tendremos lo siguiente. 2y menos 3 igual a 10 elevado a x. Pero falta despejar. Así que ese menos 3 a este lado va a pasar con más 3. Y claro está de que ese 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces aquí me va a quedar un cociente en donde tendré la siguiente expresión matemática. En la parte de arriba, 10 elevado a x más 3 sobre 2. A esto se le llama la inversa. Así que vamos a mencionarla como corresponde, simbolizarla como corresponde. La función inversa f a la menos 1 de x es igual a esta expresión. Por lo tanto, ya tengo recolectado el dato que me faltaba. Ahora procedo a la demostración. Segundo paso, ¿no? Vamos a hacer el cálculo de la composición de la función f de x con su inversa. Repito, alguien me va a decir, pero licenciado, la respuesta a eso es x. Sí, es x. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque muchas cosas en economía y también en ingeniería, en ambas, se tienen que demostrar. Una cosa es decirlas y otra cosa es demostrarlas. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Entonces, quiero esto, verlo con ustedes, más que todo esta parte de acá. ¿Qué significa la función f compuesta con su inversa? La función f compuesta con su inversa de x. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que la x que esté en la función f la vamos a cambiar por la función inversa. Simplemente eso. No hay mucha ciencia acá. ¿Sí? Ahí está. Listo. Entonces ahora hagamos valer el concepto. Bien. ¿Cuánto vale? Borremos esto. ¿Cuánto vale la función f? La función f vale, vamos para acá, la función f vale logaritmo de 2x menos 3. Eso vale la función f. Me interesa su variable x. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos el concepto una vez más. Como tú quieres calcular la composición de esa función con su inversa, esa composición que va a ser un cambio de qué? De esta x, de esta función, por esta función. Entonces, ¿cuánto nos va a dar acá el resultado? X, pero demostrémoslo. Esa x tengo que cambiarla por la inversa. Entonces, hago notar de que tengo que cambiarla por la inversa de la función. ¿Listo? Perfecto. Ahora, ¿qué me queda? Sustituir y obviamente realizar los cálculos. Veamos entonces a qué nos lleva este resultado. A ver, esto de acá vamos a colocarlo mejor en términos de corchete. Logaritmo, aquí voy a colocar un corchete, ¿sí?
Logaritmo de 2, vamos a colocar un paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a sustituir la inversa. Esta es la inversa. Aquí está. Esa inversa vamos a colocarla acá. Menos 3. Listo. De ahí, no es correcto decir que supuestamente tiene que darnos X. Tiene que darnos X. Y no hay que hacerlo a la fuerza, sino que hay que demostrarlo con conceptos matemáticos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Bueno, en primera, este 2 con este 2 se van a simplificar. Así que aquí me va a quedar, en resumidas cuentas, esto. Vamos a borrar esto. Y esto. Me va a quedar eso. Claro, porque este 2 que está multiplicando con este 2 que está dividiendo se simplifica. Este 3 positivo con este 3 negativo también se simplifica. Entonces aquí va a quedar, ¿qué cosa? Va a quedar logaritmo de 10 elevado a x. Ahora, ¿cómo demuestro que es x? Aquí no es correcto que yo diga este se tacha con este, porque está la x ahí. Entonces, tengo que recordar, a ver, hay que hacer las cosas bien. Tengo que recordar una propiedad que dice lo siguiente. Si usted tiene el logaritmo de una expresión elevada a un exponente, digamos, logaritmo de a elevado a n, eso es lo mismo que n multiplicado por el logaritmo de a. No es tachar por tachar y tachar cosas que no se pueden tachar. Entonces, ahora, aplicando esa propiedad, nos queda claro de que esto se puede escribir de esta manera. Esto se puede reescribir como x por el logaritmo de 10. Pero ¿cuánto es el logaritmo de 10? 1. Y 1 por x es pues x. Y entonces hemos demostrado la solución del ejercicio. Queda demostrada la operación de que la inversa de cualquier función compuesta con esa función en cuestión me da como respuesta una identidad que es x. Entonces, de esta manera, creo yo que hemos hecho el avance necesario dentro de este subtítulo que se llama composición de funciones. Por lo tanto, mis estimados jóvenes, nosotros hasta acá vamos a llegar en nuestro avance y en la siguiente clase vamos a continuar viendo un nuevo subtítulo en el camino de nuestro avance de funciones matemáticas. Como siempre, agradecerles su valiosa atención. Cualquier consulta que tengan, ya saben por qué lugar me pueden consultar. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Que Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente clase.